En nuestra vida agitada, encontrar tiempo para la meditación puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, todos, de alguna manera, participamos en procesos meditativos sin ser conscientes de ello. En este video, exploraremos la conexión entre la meditación cotidiana y la espiritualidad, revelando cómo incluso los momentos más sencillos pueden convertirse en puentes hacia la meditación sobre la evolución espiritual y mental. La meditación sobre lo divino no es solo una forma de oración, es una herramienta poderosa para practicar la presencia de Dios y activar la ley de la atracción. Este viaje nos libera de las vicisitudes de la vida, enfermedades y discordias, ofreciendo un rápido crecimiento espiritual y acercándonos a la fuente misma de la vida y el amor. Vamos a desarmar los mitos sobre la meditación. Sin embargo, muchas personas creen que no pueden o no saben meditar, que para meditar necesitan mucho tiempo de aislamiento, de una concentración que no poseen, y se privan de este maravilloso regalo. Erróneamente, creen que la meditación está reservada para los espirituales o los mentalmente entrenados, y se sienten incapaces de alcanzar ese estado de paz y armonía. En este video, desmistificaremos esta idea, demostrando que la meditación es accesible para todos. Pues la verdad es que todos podemos meditar y de hecho lo hacemos, aunque no siempre de la forma más adecuada. Incluso las personas más apegadas a lo material meditan constantemente, solo que lo hacen sobre cosas mundanas y efímeras, o se concentran en sus problemas y dificultades, atrayendo más de estos para sus vidas. Pues la ley de la atracción es una calle de dos vías. Podemos atraer el bien y el mal de acuerdo a nuestros pensamientos. Exploraremos cómo la meditación se entrelaza en nuestras vidas de manera inconsciente. Por ejemplo, usaremos a los fanáticos deportivos. Miles de personas meditan profundamente sobre el fútbol durante la temporada, sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Detallaremos la fascinante técnica del fanático deportivo como un modelo de meditación efectiva. Por ejemplo, miles de personas meditan profundamente sobre el fútbol durante la temporada, sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. ¿Cómo meditan sin darse cuenta? Lo que suele ocurrir es algo así. Juan o María se levantan por la mañana y retoman todos los problemas de su vida cotidiana, exactamente donde los dejaron antes de irse a dormir. Van a tomar un café y empiezan a hablar de asuntos familiares, problemas domésticos, etc. En la parada de autobús o estación de metro, sacan su móvil, leen los primeros titulares y se entretienen con la política nacional e internacional y los crímenes más recientes. Luego llega el transporte y tras sentarse se desplazan a la sección de deportes. Leen ininterrumpidamente o miran videos durante 10 o 15 minutos y se produce un cambio en ellos. Poco a poco, a medida que leen o miran sobre partidos de fútbol y se absorben en lo que están viendo, todos los demás temas desaparecen de su mente. Los problemas domésticos, profesionales, la política, la delincuencia, todo se olvida. Pronto dejan el móvil y quedan absortos en la contemplación del tema. Piensan en los jugadores más destacados, critican al entrenador de su equipo favorito, tal vez piensen en algunos cambios que les gustaría hacer en las reglas del juego y otras cosas por el estilo. Apenas notan los siguientes 30 o 40 minutos y pronto llegan a su destino. Bueno, aquí hay un excelente ejemplo de una meditación de primera. Excepto que se trataba de fútbol, en lugar de hechos divinos y empoderantes. Estas personas leyeron sobre su tema favorito durante 10 o 15 minutos y así escaparon de la corriente de pensamiento general. Luego comenzaron a concentrarse en diseccionar su tema hasta que quedaron completamente absortos en él. Su técnica fue perfecta. Aplicaremos esta práctica en la meditación espiritual. Motivaremos a los espectadores a aplicar esta técnica a la meditación espiritual.
a través de la lectura de textos espirituales o la visualización de videos durante 10 o 15 minutos, podrán desconectar de la corriente de pensamientos mundanos y sumergirse en la contemplación divina. Puedes hacerlo en el transporte camino a tu trabajo, unos minutos antes de salir de tu hogar, y mientras caminas, meditas. En cualquier momento y lugar, en vez de concentrarte y meditar en tus dificultades o en cosas efímeras, concéntrate en esa llama divina que atraerá tu felicidad. Esta práctica, cuando se realiza con fe inquebrantable, puede conducir a resultados notables en la vida diaria. Si los imitamos, a través de la lectura de textos espirituales o la visualización de videos durante 10 o 15 minutos, podrán desconectar de la corriente de pensamientos mundanos y sumergirse en la contemplación divino, fijándonos, por ejemplo, en los 7 aspectos principales de Dios, uno a la vez. Pensamos en nuestro ser espiritual, pensamos en la verdad de la existencia en cualquier forma o modo. Visualizamos lo que deseamos como si ya lo hubiéramos recibido, con una actitud de gratitud, conscientes que hay una ley mayor que nos trae todo bien, siempre que apartemos toda duda de nuestras mentes. También habremos hecho una maravillosa meditación. Y si lo hacemos, no podremos evitar obtener resultados notables. Concluiremos destacando la simplicidad inherente de la meditación y cómo todos pueden incorporarla fácilmente en sus rutinas diarias. Y si lo hacemos, no podremos evitar obtener resultados notables. Al final somos el fruto de nuestros pensamientos. Como lo sembramos, es lo que cosecharemos. Instaremos a los espectadores a suscribirse para explorar más sobre los caminos a la realización personal, garantizando un viaje continuo hacia la paz y la armonía espiritual. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida a través de esta práctica consciente y poderosa. Recuerda suscribirte para acceder a más contenido transformador. Hasta el próximo video, donde continuaremos nuestro viaje hacia la trascendencia espiritual.